Yo empezaría diciendo muchas promesas, por ahora pocos resultados, sobre todo económicos, y eso es lo que más le duele al gobierno Macri, que había hecho del cambio económico su gran cambio, ¿no? Entonces, se decía en el informe, la inflación no consiguen resolverla, 40%. Solo pensemos un minuto aquí en Uruguay, que después de que pasamos los 2 dígitos, nos volvimos todos locos. 40% es una cosa muy seria. El enemigo número 1, según el Lo gobierno. decía Macri, sí. Por eso vuelvo al tema de la promesa versus los resultados. Mayor pobreza, del 29 al 35%, lo cual también es un dato preocupante porque implica un sector muy amplio de la sociedad que vuelve para atrás. No solamente tiene que ver con el aumento en sí, sino con un montón de gente que había salido de la pobreza y que vuelve a entrar en ese segmento. 2%, más de 2% aumento del desempleo. Que es un dato relevante para entender por qué empiezan movilizaciones tan fuertes, sí. ¿No? Estamos hablando de casi 300.000 personas que se quedan sin trabajo en 9 meses. Es decir, números macroeconómicos que ayudan poco a esa imagen de cambio y sobre todo de buena gestión. Recordemos que Macri es un empresario, claro. Y su principal fuerte era decir, yo vengo a arreglar este desastre, este descontrol, esta desprolijidad. Soy un empresario, soy un tipo exitoso que logra hacer de un país también una buena empresa. Esa era gran parte de su imagen, que en Argentina pesa mucho. Quizá en Uruguay nos cueste un poco más asimilar la idea del empresario exitoso con la política. En Argentina fue muy útil esa imagen. Gran parte de su idea de cambio se ubicó allí, salir de la política para ubicarse como alguien con capacidad de mejorar las condiciones del país. Ahora capaz que lo que podemos ver es que un país no es lo mismo que una empresa, ¿no? Y por eso a Macri se le está haciendo más cuesta arriba de lo que él pensaba. Claro, pero fíjense en que otra imagen fuerte de Macri era mostrar que iba a mejorar la gestión y traer gente capaz de hacer gestión. Y ubicó, y todos aquí nos sorprendimos mucho, lo que se llaman los CEO, ¿no? Los especialistas, claro, de las empresas, las cabezas de las empresas, de sectores claves de la economía, como diciendo aquí la clave es la gestión y voy a traer a la gente que sabe. Entonces hay que ponerse a mirar un poquito más en profundidad a quiénes está favoreciendo la política de Macri, porque estamos viendo que está muy resistida a nivel popular. Sí. Pero esto se explica porque ha priorizado otras cosas. Y voy a usar 3 grandes referencias, que fueron además el contrapunto del gobierno kirchnerista. Empiezo por el campo. Los productores rurales, sobre todo los grandes, los que producen lo que llamamos nosotros los commodities, soja, carne, trigo, en fin. Recordemos que Argentina es el granero del mundo, claro, ¿no? Es uno de los principales exportadores de alimentos. Entonces, primer gran, digamos, paradigma de la recuperación del poder en relación a Macri era el campo. El segundo, las multinacionales. Y el tercero, el sector financiero. Y cada uno de estos tuvo su mejora con el gobierno de Macri. El campo, recordemos las retenciones. ¿Qué hace Macri? Le quita las retenciones, que era un impuesto que se le cobraba a la exportación de productos, de commodities, de productos, de materias primas, que Argentina decía, el gobierno anterior, como tienen poco valor agregado y generan poco empleo, les vamos a cobrar un impuesto. Y le cobraba un 35% de impuestos. Eso eran las retenciones. Se las quitaron. Aplaude el campo, aplaude, se recuerdan, ¿no? Las marchas, la rural le llaman ellos, claro, que es el sector del campo que más se enfrentó al kirchnerismo y que ahora se ve beneficiado por Macri. Las multinacionales, uno diría, bueno, ¿por qué ubicarlas como algo particular cuando todo el mundo, en todos los países, se intenta un incentivo para la inversión? Aquí sencillamente lo que hizo Macri fue garantizarle lo que se llaman las remesas, es decir, las utilidades que estas empresas vuelven a sus casas matrices, que el gobierno anterior también las limitaba. Ahora se liberalizan y estas empresas están en condiciones, se multiplicó por 100 esto. Lo que las empresas multinacionales le devuelven a sus casas matrices por hacer negocios en Argentina, particularmente en los sectores públicos. Esto fue un control muy fuerte que hizo el gobierno kirchnerista, muy polémico también, igual que en las retenciones. Entonces, otros que aplauden las multinacionales. El tercer sector, quizás el más claro para nosotros, es el sector financiero. Ahí que había, recuerdan, los fondos buitres. ¿Qué hace Macri? Dice, de ninguna manera Argentina puede seguir enfrentada a los fondos buitres, hace un acuerdo con los fondos buitres, les paga y empieza un proceso que es más grave que esto, que se llama endeudamiento. Argentina vuelve a endeudarse, es decir, algo parecido a lo que vimos en la década del 90. ¿Por qué aclaro estos 3 elementos? Que repito, no es una opinión, son datos objetivos que están en toda la información que hoy incluso el gobierno transmite, porque todas estas cosas se pueden comprobar con datos objetivos. Es una prioridad del gobierno de Macri recuperar lo que él llama la relación con el mundo. Y estos 3 grandes
polos, estos tres grandes poderes que habían estado muy enfrentados al kirchnerismo, recuperan protagonismo junto con un cuarto, que tiene algo que ver con esto que estamos haciendo aquí, un programa de televisión, que es los medios de comunicación. Sí. Macri recupera una relación con los medios, supera una etapa en donde se relataba un gran enfrentamiento entre medios y política del kirchnerismo, sobre todo la ley de medios. Entonces hay un paquete, no es que todo lo que vimos es solo desacumulación. Hay una primera etapa de acumulación hasta estos sectores que, claro, son poco populares, pero lo que intenta Macri es recuperar un orden en la economía a partir de esta lógica, que es una lógica que no es nueva, también la aplicó Menem, por nombrar un partido, un líder que era peronista. Bueno, por eso tanto se lo critica, ¿no? Esa imagen de Menem que hay en Argentina, que es bastante negativa en el popular, bueno, eso le critican a Macri permanentemente. Porque repite muchas de esas políticas, con una diferencia, que es el tema de las multinacionales. Menem apoyaba mucho a las empresas argentinas, las grandes. Y ahora vamos a empezar a ver no solamente protestas de trabajadores, de consumidores por esto del tarifazo y de la inflación, sino también de sectores empresariales, particularmente industriales, que se están viendo perjudicados, y también pequeña y mediana empresa. Incluso hoy la presión más fuerte que tiene Macri a nivel social es de la pequeña y mediana empresa. Bueno, en este contexto, en el día de hoy, bueno, empezó en Buenos Aires una especie de mini Davos, ¿no? Así lo llamaron, un foro económico que va a tener a las principales marcas. El objetivo de Macri es atraer a la inversión internacional, como bien tú decías. Van a participar marcas como JP Morgan, Coca-Cola, IBM, bueno, Latam, Adecco. Esto es parte de esta política de Macri, ¿no? Que mucho se le dice que gobierna para los más poderosos y se olvida del pueblo. Está por ahí las marchas y las permanentes protestas. Bueno, ese es el relato de un sector de la sociedad. Está claro que Macri apuesta muy fuertemente a que el crecimiento venga del lado de la inversión y no tanto del mercado interno como era la política kirchnerista. Entonces ha priorizado claramente la captación de inversiones y por eso un foro de este estilo que lo que intenta básicamente es mostrar a Argentina al mundo. Claro. Lo ha hecho también viajando al G20 y a distintos, bueno, al foro de Davos original, él le llama esto mini Davos, que es en Argentina, para demostrar que Argentina está abierta de nuevo al mundo. Bueno, en el G20 se reunió con Putin, ¿no? Y Putin dijo que Argentina era un potencial, una alianza económica para Rusia, y también en el tema de las armas hablaron de empezar a comercializar nuevamente. O sea, se va posicionando con fuerza. Rusia y China, que eran también muy amigos del kirchnerismo, porque en realidad uno también tiene que observar qué dejó el kirchnerismo en relación a la economía y a la sociedad, porque también eso significan los límites del macrismo. ¿A qué me refiero? El kirchnerismo dejó corrupción, eso es clarísimo, y todos los casos que aparecen y que van a seguir apareciendo demuestran que la sociedad argentina, como la brasilera, está muy asociada a la corrupción y particularmente la política. Entonces, pero eso es lo que más vemos, pero el kirchnerismo dejó también un cierto estado de bienestar, derechos, sobre todo derechos laborales, dejó la asignación por hijo, que es como una especie de lo que nosotros conocemos aquí como la asignación familiar, es decir, dejó el salario mínimo más alto de América Latina, dejó tasas de desempleo muy bajas y dejó capacidad de la sociedad organizada. Y esto es muy importante entenderlo, porque el macrismo no quisiera, por ejemplo, tanta presión de los sindicatos, o como le llamamos en Uruguay, el Consejo de Salario, en Argentina se llaman paritarias. Macri no pudo quitar las paritarias de la negociación colectiva, es decir, hay una sociedad que no es la misma que la década del 90, hay una sociedad más fuerte, con más capacidad de reclamo, hay una sociedad que no permite determinada pérdida de derechos. Por ejemplo, asalariados rurales tienen derechos en Argentina, el trabajo doméstico, muchas cosas que nos suenan en Uruguay, sí, ¿no? Obvio. Entonces, no es la misma sociedad, no es la misma crisis que la del 2001 y la del 2002, que prácticamente permitía que todo fuera posible con tal de conseguir empleo. Entonces, hay una sociedad también capaz de resistir, capaz de protestar, capaz de exigir esos reclamos, obligando al macrismo a no ser la misma derecha que era en la década del 90. Entonces, aparece lo que se llama una derecha más moderna, más tolerante, más inclusiva, que claro, tiene limitaciones en términos del modelo económico, pero que al mismo tiempo, desde el punto de vista político, tiene que ser capaz de reconocer esos derechos. Ahora, hay mucha gente que se queja, pero mucha gente que también está a favor, porque entiende que lo que estaba sucediendo en Argentina, por lo menos con el caso de los subsidios, era como barrer la mugre abajo de la alfombra, ¿no? Y que era algo que sí o sí se tenía que hacer. Por más que ahora los aumentos, los números llamen bastante la atención, parte del pueblo argentino entiende que era necesario. Sí, lo que pasa es que la forma en que se hizo está difícil de entender, ¿no? Aumentos del 500%. 700%. 700% es algo que nadie... Y bueno, de hecho, no se lo da vuelta a la gente en la calle, se lo da vuelta a la Corte.
o sea, el Poder Judicial. Entonces, yo diría que estamos frente a un tira y afloje permanente, ¿no? Que en algún caso se los da para adelante y en otros para atrás, porque le dijo que no al gas, pero le dijo que sí a la electricidad. Claro, que también es muy contradictorio, ¿no? Porque vamos a ir viendo, como es un Estado federal, vamos a ir viendo fallos que no se corresponden a la justicia en general, sino a determinados procesos que se dan, como también en el caso de la corrupción. Yo diría que el desgaste del kirchnerismo, que recordemos que no perdió por tanto, ¿eh? No. Estamos hablando de un 2%. O sea, que tenemos a una mitad de la sociedad que en el desgaste del kirchnerismo igual votó a favor y que ahora con este escenario empieza a ser más fuerte. Entonces, hay que preguntarse cuál es el futuro de Argentina en términos políticos, porque no olvidemos que el macrismo no es un partido tradicional, no es ni los radicales ni el peronismo. Es decir, es un partido prácticamente nuevo. Entonces, se está ensayando en el gobierno, estás viendo muy rápidamente un desgaste, con caída de popularidad importante, pero efectivamente tiene sectores de la opinión pública que lo apoyan y tampoco la alternativa está tan clara, porque el kirchnerismo ha perdido mucho peso. Yo me animaría a decir que es muy difícil la recomposición del kirchnerismo. Si Cristina no fue capaz de conseguir un candidato o una candidata mientras tenía el poder, es mucho más difícil que lo haga estando fuera del poder. Y creo que además los casos de corrupción van a dejar una herida muy fuerte en el kirchnerismo. Probablemente el peronismo sí se recomponga por el lado de personajes como Massa o el peronismo más tradicional, pero Kirchner, digamos, es una figura, la imagen del kirchnerismo es una figura muy desgastada, que tiene íconos importantes, que tiene defensores importantes, sobre todo en la calle, pero creo que vamos a ver un peronismo con alguna renovación de figuras para poder darle batalla a este relato del macrismo que por ahora viene con problemas.